Luego de eso hablamos de la Inspección General de Trabajo y de las funciones del Ministerio de Trabajo, cómo se integra el ministerio, cuáles son las funciones que tiene en relación directamente a la inspección de trabajo, las funciones administrativas y esa instancia previa que vamos a agotar antes de ir a la jurisdiccional. Y luego hablamos de la previsión social para aterrizar en las funciones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Así que si lo ven un poco fríamente en las 4 clases que llevamos, sí hemos abordado temas bien importantes sobre la institucionalidad, porque eso es algo que luego cuando salimos a la calle, a veces estamos solo con el chip de poner una demanda, de ir al juzgado, y hay procesos previos que tenemos que agotar, y no solo que los tenemos que agotar, digamos, como por una obligación procesal, sino porque son formas de agilizar los procesos y de agilizar la realización de derechos, ¿sí? Entonces también pues hablamos sobre la importancia de la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad y cómo pueden irla integrando a sus alegatos y a sus argumentos, porque recuerden que todos los órganos de justicia y los órganos administrativos están obligados a aplicar la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los que Guatemala es parte. De igual manera, las observaciones de los expertos de los comités específicos de Naciones Unidas, en este caso de la OIT. Entonces, sí me parece que hemos abordado temas importantes desde el punto de vista de la aplicación de los estándares de derechos humanos y de cómo ustedes los van a ir integrando como obligación del Estado en sus argumentos y, ¿por qué no?, en sus resoluciones, ¿verdad? Porque algún día ustedes van a ser jueces o van a ser ministros o van a ser gerentes del ICS, etcétera. Entonces, de estos temas que hemos visto, compañeras, compañeros, ¿tienen alguna duda? Buenos días, licenciada. Por lo menos de mi parte no, solo le quería comentar que son temas bastante interesantes e importantes porque pues en algún momento de nuestra vida hemos tenido alguna relación con ellos, pero muy interesantes y de mi parte todo está bastante bien. Muchas gracias. Gracias, Doris. Miren, yo quiero, a ver, durante el transcurso de la clase quiero que vayamos avanzando sobre las bases. La clínica es eminentemente práctica, entonces estamos sentando bases para que ustedes cuando vayan a hacer la parte de la redacción de demandas, de la redacción de excepciones, de la redacción de resoluciones, porque también van a redactar resoluciones y luego van a hacer el simulacro de audiencia, quiero que ustedes vayan fortaleciendo esa parte de la argumentación jurídica, es decir, que estas clases que parecen teóricas o parecen de estructura o de derechos humanos, dirán ustedes, bueno, ¿esto para qué nos va a servir? Pues sí va a servir y necesito que lo argumenten, que lo utilicen en sus escritos y sobre todo en sus argumentos en las audiencias. Bueno, esto va también creo que esto ya fue parte de un procesillo en la sección B, que ya lo hicieron. Tengo estructuradas las audiencias, el simulacro de audiencias. Cuando terminemos de hacer el programa, tenemos muchísimos estudiantes, así que nos va a tomar un poco de tiempo y son para grupos de 8 personas, ¿sí? Entonces, por ahí pueden ir armando sus grupos, pueden irse integrando y ya con Ángel les vamos a avisar cuándo nos tienen que mandar la integración de grupos. Nosotros vamos a calendarizar las exposiciones y vamos a preparar la forma de retroalimentación que van a hacer para garantizar que todos y todas participen en las audiencias, ¿verdad? Entonces va a haber un grupo de 8 personas con funciones específicas que van a presentar sus audiencias, van a hacer sus
sus diversos papeles, van a estructurar un expediente y pues vamos a designar a otro grupo para que haga la retroalimentación. Entonces, si pueden ir armando sus grupos para que no haya un conflicto ya en unos meses que vamos a empezar con esto, sería genial. Por de pronto vamos a avanzar con clases, con trabajos específicos individuales que vamos a ir haciendo y también les voy a compartir videos sobre argumentación jurídica, sobre oratoria forense, sobre estructuras de argumentos, planteamiento de teoría del caso, porque al final esto es importante en todas las ramas del derecho, no solo en el derecho penal. A veces crecemos profesionalmente con la idea de que la teoría del caso o el filtro de las pruebas, el análisis probatorio, el análisis de hechos, el análisis de derecho, es solo para derecho penal y no es así. Entonces vamos a trabajar también en la estructura de la teoría del caso, vamos a trabajar en argumentación jurídica para que ustedes hagan unas audiencias muy bonitas y va a ser una experiencia. Creo que ustedes ya pasaron su clínica penal, pues va a ser una experiencia igual de bonita, igual de interesante y haciendo todos los esfuerzos para que todos y todas puedan participar y podamos verlos acá en cámara, aunque sea un ratito, a menos que nos lleguen las vacunas antes y podamos ir a la universidad. ¿Preguntas o comentarios, compañeras, compañeros? Todo claro, Lita. Excelente, vamos pues a la clase, vamos. ¿Ha tenido malas experiencias? Hay mucha... ¿Por qué? Mejor hable, María, sí. Buenos días, licenciada. Uh-huh. Sí, fíjese que, bueno, por lo general sí he tenido malas experiencias con los trabajos en grupo, porque sí, mucha gente no trabajan, a veces no manda, si tienen que hacer alguna parte, no la mandan, o lo hacen solo por quererlo hacer, o sea, no hay esfuerzo. Y me ha tocado que a veces con una o dos o tres personas terminamos haciendo todo el trabajo por no perder los puntos. Entonces, Sí. tal vez una posibilidad de que sean mejor los trabajos individuales, licenciada. A ver, sí, tiene razón, yo comprendo eso y también, bueno, lo que podríamos hacer es que el grupo sea muy democrático al calificarse mutuamente. ¿Por qué no podemos hacer el simulacro de audiencias en forma individual? Mire, yo entiendo totalmente su punto, a mí me ha pasado incluso a nivel de posgrado, no digamos en licenciatura, pero no podemos hacer una audiencia solos y tenemos que trabajar la audiencia. Este trabajo está estructurado de manera que sí pueden trabajar bastante a lo individual, solo es cuestión de que programen sus tiempos. Por ejemplo, digamos, la demanda la pueden trabajar entre dos personas y ustedes van a trabajar desde el contrato. Todo esto lo van a ir trabajando gradualmente durante el semestre o un poco más que vamos a estar en la clínica. Entonces, van a trabajar desde el contrato. Después van a trabajar un documento de renuncia de renuncia o determinación de la relación laboral. Entonces, después de eso van a trabajar pues ya los otros escritos y cuando estén los grupos integrados y cuando toque hacer el grupo, van a escoger de los contratos que hicieron y de las terminaciones de relación laboral que hicieron, van a escoger un caso para trabajar. Entonces, una o dos personas van a trabajar la demanda. Después de la que trabaje la demanda, otra persona va a trabajar las excepciones. Otra persona va a trabajar la primera resolución, la que admite para su trámite. Y otras dos personas, y se los estoy diciendo así medio rápido porque todavía no es el momento. Ahorita me adelanté un poco con esta noticia, pero sí se presta mucho el trabajo individual, porque van cada uno, digamos, o dos, van haciendo una parte del trabajo. En lo que se tienen que poner de acuerdo es en los tiempos. Ahora, si alguien no trabaja, pues ahí sí ya democráticamente ustedes toman la decisión de cómo calificar o si se separa del grupo, etcétera. Pero sí no podemos trabajar esto en forma aislada, porque igual sería ponerlos a hacer un prontuario, que lo que vamos a hacer es un montón de copy-paste, ¿verdad? Vamos a tener 200 trabajos o 400 trabajos muy similares, entonces no es esa la idea. La idea es que vayan trabajando ustedes
gradualmente y que puedan estructurar sus argumentos, sus alegatos, las sentencias, etcétera, pero si no lo veo como un trabajo individual. El tipo de proceso, sí, pues lógicamente va a ser un juicio ordinario, para empezar, pero con sus excepciones, diligenciamiento de prueba, etcétera. Lo tengo calculado como para 35 minutos cada uno, pero sí vamos a trabajar con Ángel bien para calcular cuántas clases necesitamos para que todos los grupos tengan el suficiente tiempo. Así que por ahí vamos a ir dando las instrucciones. Por el momento vayan armando sus grupos por afinidad, como dijo por ahí alguien, y ya en el momento oportuno les vamos a dar las instrucciones, ¿sí? Muy bien, licenciada, muchas gracias. Vaya, y sí, miren, me da mucha pena Gracias, si esto puede ser un problema, pero como les digo, cuando estén en la maestría, el doctorado, bueno, en el doctorado quizás ya no, pero en la maestría otra vez es esto y pues es parte de la madurez que debemos tener. Si se han dado cuenta, incluso en las entrevistas de trabajo le preguntan a uno sobre aptitudes para trabajo en equipo y pues habrá que ser resilientes y buscar la forma que sea más efectiva para trabajar en equipo. ¿Ven allí la presentación? Sí, Ligda. Vaya. Bueno, como les decía, vamos a ir avanzando en los temas. Ya pasamos de las institucionalidades, ya pasamos de los estándares internacionales de derechos humanos y vamos aterrizando ya para la próxima semana. Hoy empezamos a hablar de la relación laboral y de cuál es el campo de acción de la justicia laboral. Entonces vamos a ver esta presentación que es introductoria al derecho laboral y a las características principales que revisten a una relación laboral. Así que en su listado de asistencia pueden ustedes poner que el tema de hoy fue justicia laboral. Entonces, para determinar competencia, ¿verdad? Ustedes, pues tenemos la ley del organismo judicial, pero la ley del organismo judicial nos da lineamientos generales. Entonces, lo que tenemos que ir es primero a verificar qué es el campo de acción de la justicia laboral, qué es lo que protege y cuáles son los derechos que se realizarán a través de la justicia laboral. Y vemos acá que el trabajo que protege el derecho laboral es aquel que es productivo, por cuenta ajena, libre y subordinado, manual e intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo que realizamos, digamos, a forma individual, no lo podemos reclamar. No podemos, si lo hacemos, digamos, nosotros mismos, no podemos autodemandarnos. Ahora bien, puede suceder y sucede que una persona o una familia, por decirlo así, tienen una empresa en participación o tienen una sociedad y puede ser que una de las personas tenga, además de ser socio y tener algunas acciones o muchas acciones o la mayoría de acciones, también sea gerente general. Pero allí, cuando se reclama algún derecho, se reclama en contra de la sociedad. Puede darse esa doble característica o esa doble personalidad de la persona, pero no es la misma, ¿sí? Quiero dejar claridad en ello. No es la misma porque en una hablamos de una persona jurídica colectiva o de una persona jurídica de carácter mercantil y otra es la persona individual. Entonces, el campo de acción del derecho laboral va a ser aquel trabajo que realizamos a cuenta de otra persona en forma libre y subordinada. Acá hablamos de la dirección, que nunca puede faltar, y que tiene la característica de que debe ser productivo. Es decir, a veces realizamos trabajos de carácter de beneficencia o de tipo altruista o de tipo caritativo, en donde no existe esa finalidad de procurarnos de bienes para satisfacción de nuestras necesidades, sino que se hace para satisfacer necesidades de otras personas o con fines eminentemente filantrópicos. Así que el que va a hacer
objeto de la justicia laboral es aquel que tiene el carácter económico, donde hay una prestación de un servicio por una de las partes y por la otra de una prestación o de una contraprestación económica. El trabajo, bueno, acá en las últimas dos líneas lo que dice es lo que estamos hablando, ¿verdad? Que se distingue el trabajo productivo, aquel donde esperamos lucrar, donde esperamos percibir una ganancia o un rédito por nuestras actividades, del trabajo que hacemos por actividades benéficas, altruistas o simplemente por ocio. Los tipos de trabajo que existen, pues como les decía, el trabajo por cuenta propia, cuando hablamos de ser nuestros propios jefes, y el trabajo por cuenta ajena. El derecho laboral protege el trabajo por cuenta ajena, dice, porque el sometimiento que supone laborar para un tercero significa la restricción del ejercicio de la libertad de acción y de decisión. Vean ustedes, muchas veces nos piden que tengamos la capacidad de decidir, de tomar decisiones, pero siempre cuando estamos en una relación laboral, estamos frente a un superior que va a ser el que, como asume la responsabilidad, también va a tomar las decisiones. Entonces, es usual que existan estas relaciones jerárquicas. Y por eso es que el código hace la diferencia entre los trabajadores de confianza y los que no lo son, ¿verdad? El trabajo humano productivo por cuenta ajena debe ser libre, es decir, debe provenir de un acto voluntario del trabajador o trabajadora de conceder los frutos de su trabajo a un tercero. Acá hablamos del consenso que debe existir cuando iniciamos o mantenemos una relación laboral en condiciones de libertad de opción y de decisión por parte de los dos, por parte de las dos sujetos en la relación laboral. Tampoco podemos decir que el patrono está obligado a mantener a la persona en su staff de colaboradores. Las obligaciones que tiene el patrono son eminentemente económicas, es decir, el patrono también puede prescindir de los servicios de una persona, pero cumpliendo con sus obligaciones económicas, ¿sí? Hay casos específicos de los que ya hemos hablado y de los que vamos a hablar en otra sesión, en donde no puede despedirse a la persona, que creo que esa discusión ya la iniciamos, que son los 4 casos en donde opera la reinstalación. Pero miren, a mí me llama muchísimo la atención el trabajo por cuenta propia. Ustedes han escuchado aquella frase famosa de sea su propio jefe. Cuando iniciamos una relación, por ejemplo, con ventas de cualquier tipo, hablemos de ventas por catálogo, hablemos de ventas de estas cuestiones como Herbalife, OmniLife y todo esto. ¿Cómo ven ustedes ahí? ¿Existe una relación? ¿Qué pasa si ustedes dedican por entero su vida a trabajar para vender Herbalife y hacen de esa venta su modo de vida? Ustedes dependen del proveedor, ustedes dependen de ciertas indicaciones para comercializar el producto. Incluso se reciben cursos, se reciben regalías, se reciben, qué sé yo, ciertas formas o ciertas instrucciones. Quizás en donde tiene libertad es en los horarios o en manejar cuánto al final de cuentas van a percibir. Pero, ¿cómo ven ustedes qué pasa si el proveedor deja de venderles en forma abrupta? ¿Existe un vínculo laboral? ¿Podría configurarse en algún momento una relación laboral cuando existe este tipo de relación? Yo opino que sí. Sí existe una relación laboral. A ver, ¿quién me habla? El trabajo por cuenta propia sería que yo hiciera muebles y yo los vendiera, pues ese sería yo mi patrón, ¿verdad? Cambio, el otro sí depende de la persona. Exacto. Fíjense ustedes que cuando yo acabo de salir de la universidad, tuve un evento similar en mi familia, porque ellos eran proveedores de una empresa así bastante grande,
y usaban la marca, ¿verdad? Digamos, es tipo franquicia, pero más allá de la franquicia, porque ellos les habían aportado el equipo para trabajar, pintaban, les daban servicios técnicos, etcétera. Pero cuando las ventas bajaron, primero lo que hicieron fue ordenar que se quitaran los colores de la empresa, luego quitaron el servicio técnico, luego dejaron de suministrar. Entonces tiene razón Orlando. Habría que analizar el tipo de relación, si es una relación mercantil de puro suministro o si hay una relación laboral. ¿Qué elementos verían ustedes? Por ejemplo, no sé si alguien ha participado de este tipo de negocios. Yo alguna vez fui a una reunión de SRI, creo yo, fui a alguna de OmniLife o Herbalife, y yo sí veo que existen algunos elementos de relación laboral, pero ¿cómo lo ven ustedes? No sé si alguien ha tenido la oportunidad de trabajar en esto o de ver cómo funciona, qué sé yo, catálogo o eso. Buenos días, licenciada, ¿cómo está? Mucho gusto. Hola Marvin, buenos días. Le comento, existe un contrato que no es laboral entre las señoras que venden y las supervisoras, en donde las señoras que venden pues se comprometen a vender el producto y hacer un depósito, ya sea semanal o quincenal, dependiendo del tipo de programa que haya en cada una de las empresas. Y con la empresa propiamente no tienen ningún contrato. Más bien, la empresa lo que hace es que programa o hace programas para premiar por las ventas que tiene cada una de las señoras. Ya, hay programas que duran 15 días, 18 días y otros que los programan cada trimestre o premios anuales que le llaman. En las reuniones que ellas tienen, pues ahí es donde ellas logran presentar los productos nuevos y les proponen también el plan de ventas para cada una de ellas, ¿verdad? Así es como funciona. Pero miren, tienen un plan de ventas y tienen supervisoras y tienen participación en regalías. No, esto es algo que se me ocurrió ahorita, no crean, no es parte de lo que tenía pensado, pero sí vale la pena el análisis, no sé. Y bueno, y se los traigo a colación porque vamos a ver los elementos de la relación laboral, ¿verdad? La dirección, la dependencia, la subordinación, el salario, quizás esto es lo que varía, ¿verdad? Que acá no hay salario, solo hay participación en utilidades. Mirna tiene levantada su mano, ¿quiere opinar? No tiene levantada la mano, era otra. Bueno, continuemos con la presente entonces. Por favor, siéntanse en la libertad de opinar en cualquier momento. Sí. Ajá. Ok. Sí. Pues sí, miren, vamos viendo juntos los elementos y luego ya decidimos. Pero bueno, sí, quizás no se dan todos los elementos, quizás quedan por fuera uno o dos elementos de la relación laboral. Vaya, entonces continuemos acá.
¿Cuándo? Licenciada, Ajá. perdone que la interrumpa, solo también me surge la duda con respecto a la relación laboral que pueda existir entre las ventas de catálogo como Avon, como Seitu, no sé cómo se llaman las demás, no me recuerdo en ese momento, pero ahí habría algún tipo de relación laboral entre las señoras que venden y la empresa en sí. Pues es que lo que tenemos que ver es si se llenan los elementos. Por ejemplo, aquí me hablaron que existen algunas supervisoras, no en todos los casos, pero en algún caso hay supervisoras. Yo, como les digo, hace años fui a alguna reunión de estas cosas y sí veo que hay como instrucciones, como que esas charlas de empoderamiento y motivacionales que dan, también les dejan ir instrucciones de cómo lo van a hacer y cómo lo van a vender y dónde lo van a vender y cómo tienen que ir capturando más gente y todo eso, ¿verdad? Pero algún elemento se quedará por fuera. Miremos los elementos de la relación laboral y luego decidimos. Entonces, ya, disculpe. Gracias, bueno, ¿sí quién habla? Marvin le saluda nuevamente. Gracias. Le comento, las supervisoras únicamente las que realmente tienen una venta que se puede decir que es buena, son las únicas que la empresa va contratando con el fin de promoverlas a gerentes de zona, ¿ya? Y ellas ya son las que tienen un contrato laboral directo con la empresa. En caso contrario, las supervisoras que no llenan ese perfil, no las van contratando para ser parte de la empresa. Ah, ok. Ellas sí ya, los supervisores sí ya tienen relación laboral. Muy bien. Exacto. Vaya, miremos el tema de la subordinación. Es que es un elemento... Sí. Una consulta, fíjese que, no sé si entra el tema, pero me pareció parecido a lo que están hablando. Esta semana yo vi un caso de una persona que estaba como representante legal de una empresa. Entonces, él tiene derecho a prestaciones laborales, sabiendo que solo había un contrato que tenía como representante legal por 1 año y medio, o él no tiene derechos. No, sí tiene. No, ¿sabe cuándo es que no hay vínculo laboral? Cuando son mandatarios. Hay también características de mandatarios y a eso hay mucho trabajo de eso en los bancos y en las constructoras que cuando uno es abogado hay pues varias que contratan mandatarios judiciales para representar, pero no, los representantes legales sí tienen todos sus derechos porque son trabajadores de confianza, a menos que sean los que tengan solo la característica de mandatarios y que no tengan trabajo, pues, o sea, que no ejerzan funciones, porque, miren, hay, por ejemplo, en una asociación o en una sociedad está la figura del representante legal, la figura del presidente y aparte está la figura del director o director ejecutivo o gerente, como se le quiera llamar. Y hay ocasiones en donde confluyen esas tres figuras en la misma persona, ¿sí? Pero existe también representantes que no trabajan, pues, es decir, que solo tienen la calidad por ser parte de la asociación o de la sociedad anónima, que tienen esa característica por ser, qué sé yo, accionistas o fundadores, etcétera, pero que no tienen trabajo. Pero si confluye en ellos la característica de gerente o de administrador, ahí sí tienen todos los mismos derechos. De acuerdo, licenciada, gracias. Me imagino que con lo del vínculo laboral se presenta o se documenta con el título que le dieron de representante legal y los pagos que le hicieron para poder demandar prestaciones. Ajá, la relación laboral se prueba con todo lo que pueda existir, porque mire, puede existir el nombramiento inscrito en el registro mercantil de representante legal, pero ¿cómo va a probar él que trabajó? Porque recibió un sueldo, esa es la primera, porque asistió al lugar, porque recibió instrucciones, porque ejerció determinadas funciones, porque realizó determinados productos o actividades dentro de la empresa, ¿verdad? Entonces, todo esto, independientemente de que exista o no exista un contrato laboral,
hay formas de probar que existe una relación laboral. La primera, el salario, que recibió cheques, depósitos, transferencias en forma mensual o en forma quincenal. Si existen recibos o vouchers también. La segunda, la realización de sus funciones. Y eso lo puede probar con testigos, con fotografías, con videos, con documentos. Ustedes saben la cantidad de pruebas que pueden existir. Y luego la permanencia en un lugar, la subordinación o la dirección que tenía la persona por parte de los otros integrantes de la junta directiva o de los dueños, etcétera. Y la forma más fácil de probar es un contrato, pero si no tenía contrato, hay otro montón, porque la relación laboral no se perfecciona con el contrato, sino con la prestación del servicio. ¿Sí? De acuerdo, licenciada, muchas gracias. Bueno, aclararme la duda. Licenciada, muy buenos días. Ajá, buenos días. Solo tengo una duda, por ejemplo, cuando ella, por ejemplo, si ella la retiraran del trabajo donde está prestando el servicio, ¿ella cómo hace para demostrar ante el juez que ella recibía un salario, si todo el salario, por ejemplo, de ventas es en efectivo y se gasta el mismo día o al día siguiente? ¿Cómo puede demostrar eso ante el juez? Aquí estamos hablando de alguna de las vendedoras de las que hablábamos, ¿verdad? Ajá, sí. Bueno, esto podría probarse con la periodicidad. A ver, es que sí, es complicado porque las vendedoras reciben el dinero de las personas a quien ellas les venden y ellas lo trasladan a las cuentas de la empresa. Acá la cuestión es mucho más sensible porque ellas, a ver, si hacen su propio salario, ¿verdad? Tienen que llevar un control. Con algo tienen que llevar un control de la plata que reciben al mes y lo que tienen que probar es la relación entre el dinero que ellas reciben y el dinero que le entregan a la empresa, ¿sí? Y lo que tienen que probar es el vínculo de dirección y de dependencia que tienen, porque bien lo dijo Orlando, el trabajo por cuenta propia es cuando yo fabrico, cuando yo cocino, cuando yo vendo, pero ahí hay una relación de dependencia. Hay una relación de dependencia y alguillo de subordinación para el ejercicio de las ventas. Y si le cortan la venta, miren, yo no les estoy diciendo la verdad absoluta. Yo quiero que lo analicemos porque también tengo dudas. Tengo dudas respecto del vínculo, porque puede ser bien un simple contrato de suministro, pero veamos los elementos. Pero yo diría, lo del salario lo pueden probar con los depósitos o con las transferencias que ellas mismas hacen a la empresa y con las regalías que en determinado momento van a recibir. Pero para que la relación sea laboral, tiene que tener todos los elementos. Ok, gracias. Bueno, miremos la subordinación. El trabajo es subordinado cuando existe un sometimiento a la dirección de quien contrata. Se diferencia del trabajo autónomo, en donde el trabajador tiene la libertad de dirigir la prestación, aunque el fruto le corresponde a un tercero. El trabajo autónomo es aquel de los contratistas, ¿verdad? Ustedes, o de los consultores. Yo he trabajado bastantes consultorías en donde, como dicen, ahí sí bien uno administra su tiempo y lo que tiene que entregar son productos. Entonces, ese es el trabajo autónomo. Por eso allí no hay relación de dirección, pero cuando la persona trabaja bajo la dirección, existe esa subordinación, pierde la dirección sobre cómo va a dirigir o cómo va a estructurar la elaboración de sus productos o la entrega de sus productos. Entonces, para que sea una relación laboral, debe existir esta relación de dirección. El trabajo autónomo es aquel en donde hay una libertad absoluta para dirigir y solo se entregan los productos. Una característica esencial para que una relación sea laboral es que la prestación es personal. El trabajador o trabajadora es siempre una persona natural. El empleador puede ser una persona natural o jurídica, una persona colectiva o una persona distinta de sus componentes individuales. Pero en la relación laboral usualmente
tenemos que ser personas individuales, los trabajadores. En un contrato de prestación de servicios o de obra, el deudor puede ser una persona natural o jurídica. Nuevamente, los contratistas, ¿verdad? Ustedes o las personas que trabajan a través de sus empresas, por ejemplo, en temas informáticos, instalación de redes, construcción. Bueno, aquí tenemos los ejemplos de los bufetes de abogados, pero también así como aquellos que prestan servicios de seguridad, o de limpieza y mantenimiento en los centros comerciales, ¿verdad? Que no tienen una relación directa con el que está recibiendo por último el servicio, pero sí tienen una relación con la persona jurídica que presta servicios o la realización de obras. Entonces, allí el vínculo se da entre otros, ¿verdad? No se da directamente con quien recibe el producto final. Para que la prestación sea personal, no se puede asistir a través de terceros o dependientes, ni transferirla, ni realizar subcontrataciones, porque ahí estaríamos hablando de otro tipo de relación distinta a la relación laboral. Y pues una característica de la prestación personal es que una de las formas de terminación es por la muerte o incapacidad que provoca la terminación del contrato de trabajo. La subordinación consiste en el vínculo jurídico entre el patrono y el trabajador, deudor y acreedor del trabajo, en donde el primero ofrece su actividad, el trabajador ofrece su fuerza productiva, su fuerza intelectual, y le confiere el poder para que le conduzca, ¿verdad? Para que le dé instrucciones, para que le diga qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. El poder de dirección, y vean, acá estos elementos nos pueden servir para nosotros ir construyendo si existe o no existe una relación laboral. Tiene que tener el elemento de dirección, impartir instrucciones. El patrono le va a decir cómo va a hacer las cosas, dónde las va a hacer, cuándo las va a hacer. Y también la función de fiscalización o supervisión, verificar el cumplimiento de las instrucciones que se le han girado. Y volvamos al ejemplo, cuando hablamos de metas, ¿verdad? Cuando hablamos de que, mire, es que no llegó a la meta, entonces por eso se va. ¿Puede ser esto parte de una subordinación? Y que también otro elemento de la subordinación, que es efecto de la supervisión, es que existe una capacidad sancionatoria, ¿verdad? Ustedes, y estas sanciones, pues no vamos a temas administrativos, que puede ser llamadas de atención, que pueden ser llamadas de atención escritas, verbales, y que pueden llegar hasta el despido cuando no se cumplen las instrucciones, o cuando no se cumple con lo acordado en la relación laboral, o con las funciones, o con lo que establece el código, ¿verdad? Pero los elementos que ustedes tienen que considerar para estimar que existe una relación de subordinación es que existe dirección, supervisión y capacidad de sanción por parte del patrón. Si no es así, no es patrono, ¿verdad ustedes? Si no tiene estas características de subordinación. Ahora, los límites también, pues este poder de dirección del patrono debe de encontrar límites, no es ilimitado este poder del patrono. Entonces, el trabajador solo cumple la actividad para la que fue contratado. La ejecución de la actividad se produce en lugar y tiempo específico. Miren, cuando hablamos, la primera es que hay una delimitación de funciones, y a mí me gusta acá traer el ejemplo de toda aquella gente que se fue, que tuvo problemas legales por haber sido trabajadora de Roxana Valdetti. Un ejemplo, que ahí se fue la secretaria, la asistente, la amiga, hasta la de las uñas, creo que se fue, porque excedían de sus funciones a realizar cuestiones ilegales. Entonces, es importante que también el trabajador sepa y conozca que el límite es, aparte de la legalidad, en una relación laboral, es que
únicamente va a realizar las funciones o actividades para las que fue contratado. Otro elemento es que no pueden obligarle o no pueden dar indicaciones de realizar el trabajo fuera de tiempo, salvo que se cumpla con el pago de horas extras y en el lugar determinado para la prestación del servicio. Los derechos fundamentales del trabajador que manda. Disculpe, con una pregunta. En el caso de que cuando hay un contrato, pues les dicen, le dicen a uno las funciones que va a tener, pero siempre le colocan, bueno, en el contrato que nosotros tenemos, le colocan un apartado que dice, y entre otros, que el jefe designe. Entonces está como que no está bien establecido. Cabal, y eso justamente ahorita que usted dice eso me acordé de algún contrato que yo firmé y dice, y otras que sean inherentes al servicio. Bueno, lo que hay que verificar es que en realidad tengan relación con lo que usted está haciendo, ¿verdad? Porque una cosa es, regresando al ejemplo de los funcionarios públicos, una cosa es llevarle la agenda a la vicepresidenta y otra cosa es ir a buscar una maleta de dinero a medianoche o cosas así. Entonces, creo que esta atarraya que dejan siempre en los contratos donde dice y otras que puedan corresponder a la prestación del servicio o que sean necesarias para garantizar el éxito del servicio que va a prestar, tienen que estar íntimamente relacionadas. Tienen que ser directamente relacionadas al trabajo que está realizando, ¿verdad? Para no limitar tampoco, ¿verdad? Que si le piden que redacte documentos y no le piden que los imprima, la persona no los va a imprimir, ¿verdad? Creo que esa es la salvedad que debe hacerse, o el cuidado que debe tenerse. Bueno. Entonces ya vimos la existencia de subordinación o dirección. Esa subordinación suena medio grotesco, ahora suena muy jerárquico hablar de subordinación, pero pues es una palabra correcta y se refiere precisamente al tema de la dirección, los límites a este poder de dirección, y ahora vamos a la remuneración, el salario, ¿verdad? La remuneración pues es aquella contraprestación económica que va a cumplir el patrono por la prestación del servicio que hace el trabajador y pues goza de la garantía el trabajador de que su inactividad temporal, sea por incapacidad, por enfermedad, vacaciones o por accidente, no va a hacer que deje de percibir su remuneración cuando cuando las condiciones por las que ha dejado de prestar el servicio son por este tipo de causales, ¿verdad? Vacaciones, enfermedad, etcétera. El pago de la remuneración puede hacerse en dinero o en especie, hasta un 30%, me parece que establece el código, si no estoy mal, y la unidad de cálculo para la remuneración económica se hace en función de tiempo o del rendimiento a destajo. Aquí, pues ya esto va siendo un tanto superado por el tema del salario mínimo en todos los sectores, pero existen oportunidades en donde sí se mide por avances, ¿verdad? Y esto no deja de ser, no hace que deje de ser una relación laboral. Aquí vamos a uno de los artículos más importantes del Código de Trabajo, porque cuando conocemos el 18, el artículo 20, estos son los que nos dan la pauta para probar y para integrar la relación laboral. Entonces, el artículo 18 dice que independientemente de la denominación, y vean la avanzada del código, ¿verdad? No importa si le ponen contrato de suministro, contrato de servicios técnicos o lo que sea, no importando cómo se le denomine, el contrato de trabajo va a ser aquel vínculo económico y jurídico mediante el que una persona natural, ¿sí? Una persona individual que se denomina trabajador, se obliga a prestar a otro, que es el patrono, sus servicios personales o a ejecutar una obra determinada en forma personal, ¿sí? Recuerden que hablamos de que
no puede delegarse y no puede transferirse a otras personas. Existe dependencia, el código lo dice, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada, porque recuerden que el artículo 4, si no estoy mal, es el que establece a los representantes del patrono o al personal de confianza del patrono. Entonces, puede ser en forma delegada, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. Entonces, aquí, ¿qué elementos? ¿Quién puede resumir esto en sus elementos? Si le dijeran del artículo 18, ¿qué elementos tienen que existir para que sea un contrato de trabajo? Sería el económico, Lic. Ajá, El ¿otro? económico, Jurídico. la obra a realizar, ¿Cómo? Licenciada, buenos días. Ajá, ¿me escuchas? Para mí los elementos del contrato de trabajo sería un vínculo económico jurídico, la prestación del servicio de una persona individual, el compromiso de un patrono para pagar los servicios que esta persona ejecute y la dependencia continuada y que exista subordinación. Ok. Y obviamente la contraprestación para el trabajador. Así es, así es. De acuerdo, gracias por desglosar los elementos. Miren qué bonita esa niña que estamos viendo ahí. Ahí con don Orlando, qué linda. Ahí ya tenemos una abogadita. Es mi nieta, Lic. Saludos. No le puedo poner cámara para saludarla, pero aquí la saludo. Bienvenida. Vaya, entonces ya vimos los elementos, ¿verdad? Los 5 elementos que deben existir para que sea una relación laboral. Luego vean ustedes también los derechos laborales individuales, ¿verdad? Los derechos laborales de carácter individual. Primero, la libertad del trabajo. Aquí viene aquel tema que han hablado tanto de las personas privadas de libertad, ¿verdad? Ustedes, que por qué no se les obliga a trabajar, que por qué no se les pone el trabajo obligado. Y bueno, el trabajo es un derecho y no una obligación. Entonces, existe prohibición de esclavitud y de servidumbre y prohibición del trabajo forzoso u obligatorio, independientemente que a las personas privadas de libertad les genera beneficios penitenciarios, ¿verdad? Luego, el derecho al trabajo. El derecho al trabajo, que es una forma de protección que nos da el Estado contra el desempleo y contra el despido. Entonces, el derecho al trabajo contempla la protección contra el desempleo, pero también contra el despido. Por eso es que tienen que existir causales justificadas y obligaciones económicas que debe cumplir el patrono en caso que desee cesar la relación laboral. Prohibición de todo tipo de discriminación en materia de empleo y ocupación, igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor y prohibición de discriminación de personas con responsabilidades familiares. Miren acá, situaciones que se ven a diario. A ver, prohibición de todo tipo de discriminación en materia de empleo. Cuando le piden su currículum vitae con foto, a ver, ¿cuál es el objeto de que el currículum lleve foto? O que le pregunten orientación sexual a la persona, o que si la persona tiene algún tipo de discapacidad, digamos, de movilidad, que tenga movilidad reducida, pero tiene las capacidades para realizar el trabajo y no se lo dan por su imagen, ¿va? Yo conozco el caso de un muchacho allí que le gusta maquillarse y todo eso, y lo han despedido o no le han dado el trabajo cuando lo conocen. Es decir, pasa todos los filtros, todos los exámenes, y cuando lo ven en persona ya no. Entonces, esas son las formas de discriminación. Luego, también está el caso en donde le preguntan a uno si tiene hijos o si piensa tener hijos, o si es casada o soltera,
y esto es real, yo no sé si a alguna de las compañeras les ha pasado, pero yo lo he visto de los dos lados, lo he visto siendo entrevistada y lo he visto cuando he sido parte de personas que entrevistan, y a mí me molesta muchísimo porque obviamente nunca me toca del lado de la administración porque yo no soy administradora, pero estas preguntas por lo general las hacen las personas que trabajan, qué sé yo, en auditoría o en la administración de recursos humanos, que le preguntan a las mujeres si son casadas, si tienen hijos y todo esto, para ver sobre su disponibilidad de tiempo. Pero vean que esto es una cuestión discriminatoria al hacer este tipo de preguntas y obviamente tomar una decisión con base a eso, ¿verdad? Otro derecho pues es la seguridad e higiene en el trabajo, que sean condiciones seguras, que existan condiciones de salud suficientes para las personas que están trabajando, y el derecho a condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo, una jornada máxima, descanso semanal remunerado, descanso remunerado en días feriados y vacaciones periódicas pagadas. Algunos de los derechos laborales que surgen del cumplimiento de una relación laboral. ¿Preguntas o comentarios acá? Yo he visto eso de la discriminación, Lick. Un día llegaron al juzgado unas que quería que el juez las propusiera. Llegaron dos señoritas y él se dejó guiar por la belleza de una. ¿Verdad que sí es cierto? La imagen, ustedes, la imagen cómo impacta y lamentable porque es algo tan subjetivo, ¿verdad? Buenos días, licenciada. Fíjese que pues yo cuando estaba de adolescente, ¿verdad? Uno no conoce los alcances y uno ignora mucho sus derechos también, ¿verdad? Fíjese que yo entré a trabajar desde bien jovencita, tenía 15 años cuando entré a trabajar a una empresa de comida rápida. Ellos tienen permisos para contratar menores de edad y conforme me fui desarrollando dentro de la empresa, llegué a tener puestos de, bueno, supuestamente gerencia administrativa dentro del restaurante, y a nosotros nos arraigaron tanto esa política de la imagen que al momento de que nos daban capacitaciones, porque nosotros éramos los que seleccionábamos, o mejor dicho, a mí me dieron capacitaciones para cuando había, porque normalmente esa empresa tiene mucha rotación de personal, porque igual son explotadores, porque les gusta contratar gente joven y normalmente a veces las personas no aguantan, y los que aguantamos por pura necesidad, ¿verdad? Tienen muy arraigada esa discriminación con la imagen, ¿verdad? Ahí sí que decían, bueno, si la persona es de estas cualidades físicas, usted le da la solicitud, que llene la solicitud. Y si usted mira que no tiene esas cualidades físicas, le dice que no hay solicitudes. Ajá. Ay, sí, eso yo lo he visto en los restaurantes de comida rápida y siempre me dio la impresión de que es a propósito, porque como uno le dicen que la comida rápida engorda y que no es sana, y le ponen un montón de patojitas así súper flacas y bien bonitas, porque de plano, ¿verdad? Creo que genera impacto en los compradores, tiene razón. Sí, genera mucho impacto. Yo trabajé ahí durante 10 años y fui testiga de muchas injusticias, de mucha discriminación, y se escudan con eso de que es que la empresa tiene que crecer y no puede dejar de crecer, y que y le hacen creer a uno que uno vive en un mundo de fantasía y que no le están violentando a uno sus derechos como trabajador, porque realmente hay muchos abusos. Sí, fíjese que y yo he visto algunas personas que se casan de una manera con las empresas porque sí tienen un efecto psicológico, y creo que hasta tiene un nombre así como love branding o algo así, ¿verdad? Como que de amor por la marca, porque sí, hay quienes sí se vuelven, que digamos, si trabajan en una, jamás van a ir a comer a la otra, o que si trabajan en la Pepsi nunca toman Coca-Cola, o cosas Claro que así sí. bien, ¿verdad que sí hay un trabajo psicológico? Es un trabajo psicológico bien fuerte porque le hacen a uno creer que uno es así,
hay mucho impacto psicológico y aparte que como uno entra bien joven, uno es más vulnerable para irle metiendo ideas, ¿verdad? Así Entonces, es. yo conozco gente que lleva más de 17, Brands. 18 años trabajando ahí y ellos están con el eslogan de que tienen ketchup inyectada en las venas y que son I love it. Ellos dicen que aman la marca, ellos son amantes de la marca, ¿verdad? Y sí, Pero por ese mire, y tipo de las, personas siempre hay gente así que se le vulneran, trabajan 3, 4, 5 meses y luego otras personas y así. cabal, mire, pero y las condiciones laborales no son súper buenas. Yo tenía la idea de que sí pagaban bien y un montón de bonos y todo eso. Sí, las condiciones para la gente de la administración son muy buenas, Para los que muy buenas. están con Para servicio los al que, cliente, no tanto. para los que están así ya directamente operacionales, servicio al cliente, no. Ok. Normalmente ellos convencen a los administradores, ¿verdad? Ese es el gancho de ellos. Ellos incluso les pagan academia, estudios y todo. Yo tuve la posibilidad de estudiar ahí. Igual me eligieron la carrera que yo tenía que estudiar. Nada que usted puede elegir la carrera que usted quiera. Usted va a estudiar lo que nosotros le vamos a elegir. Lo que les sirve a ellos, ¿verdad? Lo que les sirve a ellos, porque ellos no le dan a uno nada de gratis, porque todo lo explotan de uno. Sí, tiene razón. Tiene razón. Gracias por compartir su experiencia. La verdad que es bien importante conocer esto. Y bueno, y también ahí que se hace de todo, ¿verdad? Ahí no pagan horas extras, los horarios eternos y hacen cualquier cantidad de cosas y con una sonrisa. Tiene razón. Gracias por compartirnos. Sigamos viendo por dónde vamos Buenos días, acá. licenciada. Adelante, la escuchamos. Yo solo quería comentarle también con respecto a esas discriminaciones que hacen las empresas, en especial los bancos con respecto a la edad. Solo quieren receptores o personas bien jovencitas y de cara bonita, pero sobre todo van viendo la edad. Entonces yo creo que también eso aquí en Guatemala es muy común, la discriminación por la edad, no solo en las mujeres, sino en los hombres, porque yo también he visto que también en los hombres hacen discriminación de la edad. Y eso es cierto. Miren que, bueno, si uno ve, ¿verdad? Hasta 35 años y así, a ver, yo me enteré ya grande, así como el meme que sacan en las redes sociales. ¿Qué edad tenías cuando te enteraste? Me enteré que la Superintendencia de Bancos y el Banco de Guatemala tienen unas condiciones así súper buenas para los trabajadores, pero que uno tiene que entrar casi que de 18, 20 años, ¿verdad? O recién saliendo de la universidad, súper joven, porque si no ya no logra entrar. Y eso pues le cierra a un montón de gente hasta los 25, ese marco. Sí, imagínense cuánto nos cuesta salir de la universidad y cuando ya lo logramos, tenemos un poquito de experiencia, no podemos aspirar a entrar a un lugar así porque ya rebasamos la edad. Entonces eso también es una cuestión que nos limita el crecimiento profesional, ¿verdad? Ustedes. En McDonald's es hasta los 25. Ok. Bueno, continuemos acá. Entonces, no sé ni por qué diapositiva vamos. Los derechos laborales de carácter individual, el derecho a la remuneración satisfactoria y equitativa a partir de una remuneración mínima, pero también tiene que existir equidad entre las personas que hacen el trabajo, ¿verdad? Ustedes, porque a veces vemos, miren en el Congreso, cuando ustedes vean aquellos casos de corrupción o cuando salen las planillas, porque a veces salen las planillas independientemente que sea por una noticia de una investigación penal. Hay asistentes de 4,000 quetzales y asistentes de 50,000 quetzales haciendo exactamente lo mismo. Entonces, tiene que existir equidad entre el trabajo que se está prestando, también entre trabajadores, ¿sí? No solo frente a la gente que está en la calle, sino entre los mismos trabajadores tiene que existir igualdad de salario por igualdad de servicio. No digamos si comparamos los sueldos del Congreso con los sueldos de los hospitales, ¿verdad?
enfermeras, enfermeros, médicos, etc. Entonces, la remuneración satisfactoria y equitativa, el derecho a la promoción en el empleo y a la formación profesional es también importante. Y esto también ves, pues la capacitación constante y la posibilidad y el derecho de crecer como trabajadores, ¿verdad? Que no estar estancados en un solo lugar, como cuesta, pero es un derecho que tenemos. El derecho a la información y a la consulta. El derecho a la información y a la consulta en los procesos de despidos colectivos. Acá, vaya, no hablamos tan plano como decir que le tienen que informar de qué trata el despido, sino que también hablamos de procesos de consulta colectiva o de consulta, digamos, con el sector sindical o procesos incluso de instalación de mesas de trabajo y de diálogo cuando se va a realizar o se tiene planificado un despido colectivo, porque todo tiene que ser gradual o en la medida de la inmediatez, cumplir con las prestaciones laborales. Entonces, el derecho a la consulta no es solo que le van a avisar, sino que le van a escuchar y que van a tomar en cuenta la posición del sector de los trabajadores. Derechos laborales colectivos, pues la libertad de asociación, está en el artículo 35 de la Constitución, y la libertad sindical, que está en el artículo 102. Todos los trabajadores y trabajadoras tienen el derecho de organizarse en asociaciones sin ser objeto, por esta razón, de ningún tipo de represión, mucho menos de despido, y por eso es que existe la protección de los representantes de los trabajadores y que el Ministerio de Trabajo y los centros de trabajo, las empresas, tienen que facilitar el ejercicio de estas funciones, ¿verdad? No pueden negarles el tiempo y el espacio para que los trabajadores puedan ejercer el derecho de asociación y de libertad sindical. El derecho de negociación colectiva también para los pactos, ¿verdad? Ustedes que luego tienen un impacto, valga la redundancia, muy favorable en los trabajadores, los pactos colectivos que entran a ser ley entre los trabajadores y los lugares de trabajo, y el derecho a la huelga. Los derechos de protección social, de los que hablamos ya hace la semana pasada y antepasada, el derecho a la seguridad social, que incluye la asistencia médica, prestaciones monetarias, etcétera, y la protección especial a menores de edad, mujeres trabajadoras, personas migrantes y personas con discapacidad. Las fuentes del derecho laboral, como de las otras ramas del derecho, pues son la ley, la costumbre y el pacto colectivo. Ahí esto encuentran ustedes que el pacto colectivo es una fuente especial porque es particular a cada lugar de trabajo y a sus trabajadores. Esto lo establece el artículo 49 del Código de Trabajo, y también el Reglamento Interior de Trabajo son fuentes de derecho. Esto lo establece el artículo 57. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer un reclamo o vayan a hacer alguna petición o alguna demanda, etcétera, siempre van a verificar, además de lo que establece el código, si existe un pacto colectivo, que establece el pacto colectivo, porque la naturaleza de los pactos es superar las condiciones que establece la ley, igual el contrato, ¿verdad? Entonces, ustedes van a revisar el pacto colectivo y van a revisar el reglamento interno, que si estos reglamentos interiores de trabajo y estos pactos... ¿Para qué otra vez Si estos pactos y si estos reglamentos han sido aprobados, necesariamente es porque responden a estándares internacionales y nacionales de derechos laborales. Entonces, siempre ustedes cuando vayan a revisar o hacer una actuación, tienen que tener en cuenta el pacto y el reglamento. El sistema jerárquico de las fuentes del derecho laboral en Guatemala, bueno, primario. Aquí vamos con la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Ustedes, que es de lo que les vengo hablando yo desde el principio de la clase. El sistema jerárquico de las fuentes del derecho laboral. Primero, la
las normas con rango de ley, la Constitución, las leyes, los tratados, las sentencias, ¿verdad? Que tienen rango de ley. Micrófonos. Si quiere, Ángel los silencia a todos y luego yo activo mi audio, ¿sí? Sí, todos están en silencio, solo es Glenda Marisol la que tiene el problema con el micrófono. Ya van 3 veces que la estoy silenciando. Gracias, Ángel. Vaya, entonces, nivel secundario, los reglamentos de las leyes, según lo establece el artículo 183 de la Constitución. Nivel terciario, el pacto colectivo, artículo 49 del Código de Trabajo, y el reglamento interior de trabajo, ¿verdad? Que es lo que hablábamos, que está en los artículos 57, 102 del inciso G de la Constitución, 15 y 20 del mismo Código de Trabajo, y el contrato también es parte del sistema jerárquico, porque, vean ustedes que el contrato lo tenemos acá, pero siempre tenemos antes la Constitución, luego el reglamento y luego el pacto, por aquello de que en el contrato hayan querido cambiar alguna otra cuestión, ¿verdad? Ahora, siempre se va a aplicar el que sea más favorable al trabajador. Si el contrato supera lo que establece el código, lo que establece la Constitución o lo que establece el pacto, vamos a aplicar el contrato, ¿ok? ¿Preguntas o comentarios aquí, compañeras, compañeros? Gracias, licenciada, todo claro. Solo el susto de la monja ahí. Yo no vi, no sé qué cambió aquí en mi Zoom, pero ahora ya no tengo así como la ventanita a la par de la presentación, sino solo veo la presentación, hombre, no sé qué pasa. Presione la tecla Escape, Lita. Ajá. No, pero cuando tenga su presentación Ajá. Ahorita lo voy a hacer. Solo estaba viendo cuántas diapositivas nos quedan bastantes ustedes. Yo creo que vamos a ir dejando acá y hablamos. Sí está largo porque todavía ahorita empiezan los derechos individuales y la integración del salario. Yo creo que eso sí nos va a tomar bastante más tiempo y deberíamos de analizarlo mejor porque son leyes especiales. Entonces, dejémoslo por aquí hoy. Si tienen preguntas, podemos hacerlas, o si tienen algo que quisieran discutir sobre el sistema jerárquico, lo podemos hacer ahora. Pero de lo contrario vamos a cortar acá porque sí me queda la mitad de la presentación y es para hablar del salario y ya saben ustedes que ahí vienen los bonos, el aguinaldo, etcétera, que nos va a tomar un poquillo más de tiempo. Perdona, licenciada, no es respecto a dudas a lo que usted nos explicó, únicamente para preguntarle si el próximo sábado vamos a tener clases. Fíjese que Ángel me mandó por ahí una circular de que no hay huelga ustedes. Con esa duda estaba yo también, pero pues creo, está confirmado, ¿verdad, Ángel? Sí es, Liga. El viernes ya no hay clases, ni sábado hasta el 5. O sea que solo viernes y sábado no van a haber clases, el resto de la semana sí van. No, o sea, las clases, o sea, clases solo tenemos hasta el día jueves. Jueves, solo déjeme ver la fecha. Ajá, porque estamos hablando de la huelga. Jueves 25. Jueves 25 es el último día de clases. Ok. Sí, 26 no hay clases, ni 27. Y toda la Semana Santa, no. Regresamos a clases hasta el 5. Es decir, clínica tendríamos el 10. No había entendido la circular aquella que me mandó. A ver, entonces, ustedes van a recibir clases hasta el miércoles 24. Jueves ¿No van a 25. descansar toda la huelga? No vamos a descansar. Ok, solo viernes de Dolores van a descansar. Exacto. Vaya, entonces, nos vemos hasta el día 10. Ay, bueno, pues qué bueno que descansen. Qué buena noticia, pero no se vayan a perder, por favor. Quiero verlos a los 160 que están hoy aquí, los quiero ver la próxima
la próxima semana, la próxima clase les prometo que sí voy a tener cámara y no porque sea la gran cosa verme, sino por respeto a ustedes que están allá y no sientan que están hablando solos, ¿ok? Muchas gracias, licenciada. Vaya, pues, que tengan buen Entonces fin usted de nos va a utilizar semana. en el Classroom para subir el resumen. Sí, yo les voy a programar ahorita la tarea y les comparto lo que va de la presentación. Gracias, licenciada. Feliz fin de semana para usted y para todos. Feliz fin de semana, licenciada. Gracias. Gracias, licenciada. Adiós, licenciada. Ahí se broncea. Buen fin de semana. Cuídense. Gracias,